Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos hacer cuál sería el mejor ajuste de una recta a unos ciertos puntos, y lo vamos a ver por la opción de mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces la idea es básicamente tener ciertos puntos, ¿sí? Vamos a tener ciertos puntos, ¿sí? Y lo que vamos a querer hacer es aproximarlos mediante una recta para la recta que mejor se ajuste a esos puntos, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a hacer mediante mínimos cuadrados, y lo primero que vamos a ver es que la función de una recta está dada por dos variables, que es su pendiente y la intersección de la ordenada. Entonces ahorita en este primera parte vamos a suponer que esta recta pasa por el origen para simplificar el análisis y ver de manera demostrativa pues qué es lo que nos resulta. Entonces nosotros decimos que en este caso intersecta en el origen el 0, y la expresión de la recta se va a reducir a solamente una variable, que sería la pendiente. Entonces la idea de mínimos, la diferencia de mínimos cuadrados, tendríamos que lo que queremos es encontrar las diferencias de cada punto, de estos puntos, que los vamos a nombrar y, y los puntos que se generan por la recta, la cual está dada por f de x a x más b y b, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Entonces lo primero que vamos a determinar es que nosotros vamos a tener un error, ¿sí? El cual vamos a querer minimizar de todos los puntos, ¿sí? Vamos a nombrar n puntos del modelo que tenemos menos los puntos observados, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos esto que está aquí. Si ustedes se fijan, este término que está aquí podríamos llamarlo como datos simulados, ¿sí? Datos simulados, y este de acá como datos observados. Bueno, entonces la idea es minimizar esta función. La idea es minimizar la función con respecto a, ¿verdad? Entonces una manera de hacerlo, lo vamos a hacer de manera que nosotros sabemos que la derivada de esta función con respecto a, si nosotros sabemos que nos da 0, entonces decimos que hay un mínimo local o mínimo global posiblemente de una función del error. Entonces nosotros, si suponemos que esta es la función del error, la derivada, cuando la derivada sea 0, es que tenemos un mínimo. Entonces esa es la idea, y lo que vamos a hacer es encontrar la derivada de ese error. Entonces si nosotros derivamos el error con respecto a, tendríamos, me faltó aquí elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Porque las diferencias se elevan al cuadrado, no, disculpa. Entonces tendríamos que la derivada, si nosotros sería una derivada de un exponente, diríamos que se baja el exponente, lo voy a poner acá fuera de la sumatoria, ¿sí? Por la misma base, por la derivada de la base. Nosotros tendríamos que la derivada sería x y esto. Entonces esto nosotros vemos que son dos términos. Tendríamos este multiplicado por este y por el 2, y el otro término de aquí. Entonces nosotros podemos descomponer esto que está acá en y igual a 1 hasta n de 2 a xy al cuadrado menos la sumatoria de y igual con 1 hasta n de 2 xy por y. ¿Sí? Entonces si nosotros igualamos este a 0, ya se puede observar que si factorizamos el 2 y va a estar multiplicando, va a salir dividiendo, entonces ese término lo podemos dar, lo podemos
eliminar así mediante el despeje. Y simplemente nos quedaría, si nosotros queremos despejar A, tendríamos que A va a ser igual a este término está sumando, digo está restando, pasaría sumando, entonces tendríamos que la sumatoria de y igual con 1 hasta n de xy por y entre este término va a estar multiplicando, entonces pasaría dividiendo entre la sumatoria de y igual con 1 hasta n de xy al cuadrado. ¿Sí? Entonces esta sería la expresión para determinar la mejor pendiente, la pendiente de la mejor recta del ajuste a esos puntos. Pero nosotros lo que vamos a querer encontrar es ahora, ¿sí? Bueno, esto fue un ejemplo o algo que nos sirve para entender un poco lo que vamos a hacer ahora, que es si nosotros queremos encontrar ahora, cuando no pasa en el origen esta y la intersección de las ordenadas, entonces tendríamos que sería la función que vamos a minimizar va a estar dada por ax más b, ¿sí? Menos y elevada al cuadrado. Si ustedes se fijan, estos son los datos, estos son los datos, vamos a llamarlos simulados, y estos son los datos observados. ¿Sí? Entonces la idea es derivar la función del error con respecto a igualarla a 0, porque sería un mínimo, y derivar la función del error con respecto a b e igualarla a 0. Bueno, entonces vamos a derivar ahora esta función y vamos a cambiar aquí el color para distinguirlo con el ejercicio anterior. Entonces vamos a tener aquí que si nosotros queremos encontrar la derivada del error con respecto a, tendríamos que, es lo mismo, ¿verdad? Tendríamos la base, vamos a poner el 2 acá y vamos a ponerlo fuera de la sumatoria, de igual con 1 hasta n de la base, que sería axy más b menos y por la derivada de la base con respecto a, entonces esto sería igual a xy. Entonces una vez que tenemos esto, igual podemos, ahora serían tres términos, este y este. Los lo vamos a, si nosotros igualamos esto a 0, lo despejamos y deshacemos ese término. Entonces la sumatoria la podemos descomponer en sus tres partes, que tendríamos esto que está aquí, más la sumatoria de i igual con 1 hasta n de xy b, menos la sumatoria de i igual con 1 hasta n de xy y esto va a ser igual a 0. Entonces si nosotros queremos despejar a de esta expresión, lo que vamos a tener es que sería a igual, si ustedes se fijan, este término está sumando, este está restando, entonces tendríamos, si lo despejamos, sería igual con n de x y menos la sumatoria de i igual con 1 hasta n de bx, y pasó restando, y estaría multiplicando, entonces pasaría dividiendo, y tendríamos que sería la sumatoria de i igual con 1 de xy al cuadrado. Entonces esta es la primera expresión. Si ustedes se fijan, depende del término de b, y ahorita es lo que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver qué pasaría, vamos a obtener la derivada de la función, pero con respecto a b. Entonces tendríamos que la derivada del error, pero ahora con respecto a b, sería igual lo mismo, ¿verdad? Tendríamos 2 por la sumatoria de i igual con 1 hasta n de tendríamos ax y más b menos y, ¿sí?
por la derivada de el interior, que nosotros sabemos la derivada de b sería 1, con respecto a b sería 1, y esto lo vamos a igualar a 0. Entonces nosotros podemos otra vez, si vamos a tener los mismos tres términos, vamos a despejar, si despejamos el 2, bueno, se pasaría dividiendo, lo deshacemos de ese término, y nos quedaría que tendríamos estos tres términos de la sumatoria que tendríamos que despejar b. Entonces, si nosotros despejamos b de aquí, diríamos que b va a ser igual, este término está restando, pasaría sumando, entonces diríamos que es la sumatoria de igual con 1 hasta n de y, menos este término está sumando, pasaría restando, la sumatoria de y igual con 1 hasta n de axy, entre la sumatoria de y igual con 1 hasta n de 1. Si nosotros factorizamos aquí bien, nos quedaría esto. Y esto no es más que este término de aquí abajo, no es más que si sumamos n veces el 1, tendríamos igual a n. Bueno, entonces ya tenemos las dos expresiones, y nosotros vamos a ver que esta expresión depende también de a. Entonces lo que vamos a hacer es que esto nos genera un sistema de ecuaciones, y las vamos a tener por acá para las vamos a poner acá juntitas para ver los dos sistemas, ¿verdad? Entonces déjenme, lo pongo por acá, y tendríamos, vamos a darle aquí un poquito de limpieza a esto. Entonces tendríamos estos dos sistemas de ecuaciones, este que está aquí que sería la ecuación 1, y esta que está acá que sería la ecuación 2. Entonces vamos a poner en términos matriciales esa para poder resolver. Entonces nosotros decimos, si acomodamos aquí esta expresión, vamos a regresar un poco con el despeje. Este término lo vamos a regresar para acá, lo vamos a poner del lado derecho de la expresión, y tendríamos entonces que diríamos que a estaría multiplicando a la sumatoria de y igual con 1 hasta n de xy cuadrada, más la sumatoria de b de y igual con 1 hasta n de xy, y esto va a ser igual a la sumatoria de y igual con 1 hasta n de xy por y. ¿Sí? La otra expresión que tendríamos por acá, si ustedes se fijan, nosotros tendríamos que este término vamos a hacer lo mismo, va a estar dividiendo, se va a regresar, luego lo vamos a poner como n, y este término va a estar sumando, restando, entonces pasaría sumando. Entonces nosotros tendríamos aquí el otro sistema de la otra ecuación, tendríamos que sería a la sumatoria de y igual con 1 hasta n de xy al cuadrado más b n, ¿sí? Igual tendríamos aquí el otro término de perdón, acá no es cuadrada, entonces vamos a quitarle aquí este no es cuadrada, entonces tendríamos que eso sería igual a la sumatoria de y entonces nos faltaría el término acá que sería la sumatoria de y igual con 1 hasta n de y.
Entonces tenemos estas dos expresiones y las vamos a resolver como si fuera un sistema, una matriz, lo vamos a resolver por el sistema de Gauss-Jordan. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros vamos a, para poder deshacernos de este término y que nada más nos quede en términos de A para encontrar la solución, nosotros tendríamos que multiplicar esta expresión por n, después esta expresión o esta ecuación por la sumatoria de x, y entonces nosotros diríamos que la primera expresión debe de estar multiplicada por n, después le restamos la segunda expresión multiplicada por la sumatoria de igual con 1 hasta n por x, y. Entonces, si nosotros hacemos eso, lo voy a poner acá y voy a obviar los índices de las x y voy a obviar los límites de la sumatoria para que esté un poquito más limpio y se pueda percibir más fácilmente. Entonces, si nosotros multiplicamos esta ecuación por n, tendríamos a n de la sumatoria de x cuadrada más bn por la sumatoria de x, ¿sí? Y tendríamos que esto estaría n por la sumatoria de x y, ¿sí? Nosotros tendríamos eso. Ahora el de abajo, si nosotros lo multiplicamos, la segunda ecuación por la sumatoria de x, y tendríamos que sería a la sumatoria de x o la sumatoria de x, tendríamos aquí más bn por la sumatoria de x, esto que va a ser igual a la sumatoria de x por la sumatoria de y. Entonces ahora lo que vamos a hacer es restar estas dos expresiones. Si restamos la 1 con la 2, entonces nosotros tendríamos que sería, lo voy a poner aquí, restar la 1 con 2, diríamos que tendríamos a n, la sumatoria de x cuadrada, menos a la sumatoria, si ustedes se fijan, esto tendríamos que esta sería la sumatoria cuadrada, ¿sí? Este término nos da 0, entonces no nos queda aquí. Esto debe de ser igual a n de la sumatoria de x y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Entonces, si nosotros factorizamos a y lo despejamos, tendríamos que a sería igual a n por la sumatoria de xy menos la sumatoria de x por la sumatoria de y entre estos términos que tenemos aquí abajo, ¿sí? Que sería n la sumatoria de x cuadrada menos la sumatoria de x al cuadrado, ¿sí? Entonces esto nos da la primera solución. Si ustedes se fijan, encontramos ya la solución de este sistema para el caso de la pendiente de la recta, que más se ajusta a los datos que teníamos, a los datos que queremos ajustar a la recta. Bueno, entonces ahora vamos a sustituir, ya encontramos el valor de a, entonces vamos a sustituirlo en esta expresión que tenemos aquí. Vamos a, si nosotros despejamos b de aquí, tendríamos la siguiente expresión, ¿verdad? Entonces nosotros la vamos a despejar por aquí y después nos la llevamos allá al resultado, ¿verdad? Para tenerla aquí presente. Entonces nosotros decimos que b que multiplica n va a ser igual a la sumatoria de y igual con 1 hasta n de y. Bueno, vamos a quitar los índices. Entonces vamos a sustituir así. Vamos a decir
que la sumatoria de y, ¿sí?, entre, bueno, menos a la sumatoria de x entre n. Entonces vamos a sustituir a de esta expresión, vamos a llevarnos esta expresión que tenemos por aquí, ¿sí? Entonces vamos a poner por acá abajo, ¿sí?, para tenerlas juntas, y tendríamos, ahora sí que solamente nos restaría sustituir en la expresión de b lo que tenemos en a. Entonces vamos a hacer vamos a hacerlo paso a paso, y tenemos que es la sumatoria de y menos la multiplicación de n sumatoria de xy menos sumatoria de x por sumatoria de y entre n sumatoria de x cuadrada menos el cuadrado de la sumatoria de x. Esto que multiplica a la sumatoria de x. Entonces nosotros tendríamos aquí, vamos a hacer las operaciones. Entonces nosotros tendríamos que esto va a ser igual si nosotros hacemos medios por medios y extremos por extremos, o sea, es como si estuviera dividido entre 1, y hacemos este quebrado. Entonces tendríamos que sería igual a la sumatoria de y que multiplica, vamos a ponerle aquí el n, sumatoria de x cuadrada menos la sumatoria de y que multiplica al cuadrado de la sumatoria, ¿sí?, menos n la sumatoria de xy menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, esto multiplicado, si es aquí, no, a ver, espérenme, es por acá, esto multiplicado por la sumatoria de x, entre, tendríamos n cuadrada por la sumatoria de x menos n que multiplica a la sumatoria de x al cuadrado. Entonces vamos a seguir haciendo álgebra para poder reducir la expresión, y tendríamos que aquí sería b va a ser igual, bueno, nosotros podemos factorizar acá la n, y acá en la parte de arriba podemos factorizar. Bueno, entonces vamos a seguir aquí con álgebra. Entonces tendríamos que n la sumatoria de y por la sumatoria de x cuadrada menos la sumatoria de y por la sumatoria de x al cuadrado, bueno, la sumatoria al cuadrado menos, entonces sería este término, por este que tenemos aquí, ¿verdad?, que sería n la sumatoria de x por la sumatoria de xy menos, tendríamos este término por esta nos da la sumatoria al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado por la sumatoria de y entre, entonces aquí nos vamos a regresar porque ya se va viendo aquí esta parte, tendríamos n sumatoria de x cuadrada menos la sumatoria de x al cuadrado, ¿sí?, y nosotros vemos que hay aquí este signo menos, por menos se hace más, ¿verdad?, aquí se me pasó. Entonces vemos que este término se va con este término, y nos quedaría factorizar la n para dividirla con esa que saca y nos dé 1. Entonces el resultado quedaría la sumatoria de y por la sumatoria de x cuadrada menos
la sumatoria de x por la sumatoria de xy entre n, la sumatoria de x cuadrada menos la sumatoria de x al cuadrado. Entonces esta sería la otra expresión para encontrar la intersección de las ordenadas de la recta, que hace mejor ajuste a los puntos que vimos por el método de mínimos cuadrados.